Hola y bienvenidos a Exulum. Antes de empezar, quiero aclarar algo. Lo que vas a ver en esta serie no es una película. Es el diario de video de la experiencia más aterradora de mi vida. Hace un mes heredé una casa, la Casa Blackwood. Una mansión victoriana que perteneció a mi tío Abner, un hombre peculiar. La condición para quedármela era simple: vivir en ella 30 días seguidos. Al principio pensé que era un trato fácil, un mes de incomodidad a cambio de un futuro tranquilo. Pero me equivoqué. La casa Blackwood no estaba vacía. Algo habitaba en sus paredes, en sus sombras, algo que no quería que me fuera. Decidí grabar todo para probar que no estaba volviéndome loco. Esto es lo que encontré. Bienvenidos al infierno de Blackwood. No olvides suscribirte a Exulum y activar la campanita, porque vas a querer ver lo que viene a continuación. Capítulo 1. La herencia maldita. Llegué a la casa Blackwood cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles muertos que rodeaban la propiedad. Desde la carretera, la mansión parecía un gigante dormido, envuelto en sombras, con las ventanas oscuras que brillaban débilmente como ojos vigilantes. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un presagio que no podía ignorar. La puerta principal estaba cubierta de polvo, y al empujarla, emitió un gemido largo y lastimero, como si alguien, o algo, protestara por mi llegada. El olor que me golpeó fue inmediato: humedad rancia, madera vieja y un tinte de hierro oxidado que no pude identificar. Todo me decía que la casa no estaba vacía. Subí los escalones del vestíbulo con la cámara en mano. Cada crujido resonaba con fuerza, como si la casa respirara a través de sus maderas. El aire estaba pesado. Cada bocanada me costaba más que la anterior. En el corredor principal percibí un movimiento fugaz, una sombra alargada que desapareció detrás de un arco, demasiado rápida para que la vista humana pudiera seguirla. Contuve la respiración y giré, pero no había nada. Solo silencio. Un silencio tan absoluto que se sentía como presión en los oídos. La sensación de ser observado me obligó a avanzar con pasos cortos, cada uno calculado, consciente de que cualquier ruido mío podía ser registrado o percibido por algo más. Exploré el salón principal primero. Los muebles estaban cubiertos con sábanas amarillentas y la chimenea apagada parecía un portal a otra época. Encima, un retrato de mi tío Abner. Sus ojos penetrantes parecían moverse según mis pasos, como si me evaluaran, juzgaran mi intrusión. Toqué el marco y sentí un estremecimiento que recorrió mis brazos. Al tocar la pared contigua, la madera estaba fría, incluso bajo el calor de mis manos, y sentí un leve cosquilleo que subía por mis abrazos, una sensación imposible de ignorar. Decidí subir al segundo piso. Los pasillos eran interminables, estrechos, torcidos, y cada puerta parecía susurrar mi nombre al pasar. Entré en una de las habitaciones y encontré una biblioteca improvisada, libros antiguos, cuadernos desgastados y objetos personales de mi tío. Entre ellos, un cuaderno de cuero negro me llamó la atención. Al abrirlo, me encontré con anotaciones sobre rituales, símbolos incomprensibles y referencias a la presencia que habita la casa, junto con fechas y horas precisas de fenómenos extraños que él había registrado. Cada línea parecía escrita con desesperación, con miedo auténtico, y yo empezaba a sentir la misma desesperación al leerlo. Mientras revisaba los cuadernos, escuché el primer susurro claro, una voz, casi un gemido que parecía provenir de la pared opuesta. Leo. No estaba seguro si lo había escuchado, pero el escalofrío que me recorrió la columna vertebral me hizo girar rápidamente. No había nadie, solo la penumbra. Tomé la cámara y revisé la grabación en la pantalla, y allí estaba, una forma oscura, indistinta, moviéndose lentamente por el pasillo detrás de mí. Mi corazón se aceleró. No podía ser un reflejo. La cámara estaba frente a mí todo el tiempo.
Esa noche, decidí dormir en la habitación menos lúgubre del segundo piso. Coloqué la cámara frente a la cama y me senté, mirando la luz que entraba por la ventana. A cada sombra que se movía, a cada crujido, sentía la presencia más cerca. Cerré los ojos un instante y juré escuchar pasos que no eran míos, respiraciones que no tenían dueño. Entonces el susurro volvió, más fuerte, más claro. No deberías estar aquí. Mi respiración se detuvo. Un sudor frío cubría mi frente. Intenté levantarme, pero mis piernas temblaban, como si la casa misma estuviera reteniéndome. En el silencio roto solo por los crujidos de la madera, algo golpeó la puerta de la habitación. Un golpe seco, firme, que retumbó en mis oídos y me hizo saltar. Otro golpe, más rápido, luego un tercero. Y entonces un arrastrar de pies por el pasillo que se detuvo justo fuera de la puerta. Contuve la respiración, temblando, sin atreverme a moverme. Un susurro apenas audible penetró la habitación. Te estamos mirando. Siempre. Al revisar la grabación al día siguiente, mi piel se erizó. La sombra se movía por los pasillos con precisión. Parecía buscar algo, o a alguien. Un instante mostraba una figura alargada, deformada, con movimientos imposibles, flotando por las escaleras y luego desaparecía en la oscuridad. Sabía que no era imaginación. Sabía que la casa estaba viva y que me había notado desde el primer momento en que crucé el umbral. Los muebles parecían cambiar de lugar cuando no miraba, los cuadros ligeramente torcidos. Los objetos que yo dejaba en un sitio aparecían a metros de distancia. Cada ruido, cada sombra, cada susurro me recordaba que no estaba solo. Algo me observaba, algo paciente, algo que había esperado por mí durante décadas. Y mientras más intentaba racionalizarlo, más fuerte se volvía la sensación de peligro inminente, de ser cazado, de estar atrapado en una casa que no solo contenía secretos, sino que los vivía, los respiraba y los alimentaba con mi miedo. Cuando finalmente el cansancio me venció, dormí con la cámara grabando cada respiración, cada crujido, cada sombra que se movía sin razón aparente. Y mientras los primeros rayos del sol atravesaban los vitrales sucios, supe, con una claridad aterradora, que esto solo era el principio. La casa Blackwood tenía sus reglas, y yo acababa de entrar en ellas. La sombra que me había seguido toda la noche permanecía allí, oculta, y yo no podía evitar sentir que en cualquier momento decidiría mostrar su verdadera forma. Ese primer día, ese primer encuentro con lo imposible, me enseñó una lección que no olvidaría. No se puede subestimar una casa que ha esperado décadas para recibirte. La casa Blackwood estaba despierta, consciente, y yo era su invitado, para siempre. Capítulo 2. Los primeros susurros. Anoche la casa no me dejó dormir. No era solo el crujido de la madera o el viento que golpeaba las ventanas. Había algo más, algo que parecía moverse dentro de las paredes, observando cada respiración. A medida que la oscuridad se espesaba, comencé a notar que los susurros no eran accidentales. Llegaban de todas partes y de ninguna a la vez, como si la casa misma estuviera hablando, moldeando los sonidos en palabras solo para mí. Caminé por los pasillos con la linterna, cada haz de luz revelando sombras que se retorcían y desaparecían antes de que pudiera enfocarlas. La sensación de ser seguido se intensificaba con cada paso. Cada vez que giraba, parecía que algo desaparecía detrás de mí, dejándome solo con la madera crujiente y el eco de mi propia respiración. Sin embargo, cuando revisaba las grabaciones veía formas que no estaban ahí antes. Figuras borrosas, alargadas, que cruzaban los pasillos en un silencio absoluto. No eran humanas. No tenían pies que tocaran el suelo, ni manos que rozaran la barandilla. Solo se deslizaban. Decidí explorar la planta baja más a fondo. Entré en el salón principal, donde las sábanas cubrían los muebles, y noté que una de ellas se movía de manera extraña.
como si algo debajo respirara o tratara de salir. Me acerqué con cautela y entonces lo escuché claramente. Un susurro, apenas audible pero reconocible, que decía «Abner». Mi corazón se detuvo. Esa era la voz de alguien que había estado aquí mucho antes de mí, alguien ligado a mi tío. Abrí el cuaderno de Abner nuevamente. Sus notas hablaban de fenómenos que él no podía explicar. Objetos que flotaban, voces que surgían de las paredes, susurros que imitaban a los vivos y los muertos. Intenté racionalizarlo, pensando que tal vez el miedo estaba jugando conmigo, pero cada anotación coincidía con lo que veía, escuchaba y sentía en ese momento. La casa tenía memoria, la casa recordaba. Esa noche, al preparar la habitación para dormir, sentí un cambio en el aire. La temperatura descendió bruscamente y mi aliento comenzó a formar vapor dentro de la habitación. Una sensación húmeda y pegajosa se adhería a mi piel. Antes de poder reaccionar, escuché pasos leves detrás de mí, aunque estaba solo. Giré la cabeza. Nada. Intenté calmarme, asegurándome de que fuera mi imaginación, pero entonces la voz regresó, más cercana, más urgente. ¡Ayúdame! Me levanté temblando y recorrí el pasillo hasta el desván, algo que nunca había hecho hasta entonces. La escalera crujió bajo mi peso y cada golpe de mis pasos parecía amplificado por un eco que no tenía fuente. Llegué a la puerta del desván y la abrí lentamente. Todo estaba oscuro, salvo un débil trazo de luz que parecía flotar en el aire. Ahí no había nadie, pero sentí la presencia de alguien que me observaba, que sabía quién era, que conocía cada pensamiento que pasaba en mi cabeza. Decidí probar un experimento. Tomé un antiguo grabador de voz que encontré entre los objetos de mi tío y lo dejé grabando toda la noche, con la esperanza de capturar algo que mis sentidos no podían percibir. Mientras me acostaba, el susurro volvió, esta vez acompañado de un toque sutil en mi hombro. No había viento, no había nadie cerca, solo la sensación de un contacto frío, directo, que me recorrió la espalda. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. A la mañana siguiente, revisé la grabación. Lo que escuché me heló la sangre. La voz era clara, distinta de cualquier sonido ambiental. Un susurro femenino, angustiado, repitiendo mi nombre y luego una frase incomprensible. Cada repetición tenía un patrón extraño, como si alguien estuviera jugando con mi mente, creando un laberinto de palabras y sonidos para mantenerme alerta, para atraparme psicológicamente. Mientras exploraba la casa de día, noté detalles que no había percibido antes. Los cuadros estaban ligeramente torcidos, los muebles desplazados sutilmente, y en un espejo del salón principal, una mancha húmeda comenzó a formarse en forma de letras que decían «Elisa». No entendía qué significaba, pero algo dentro de mí reconoció ese nombre, un recuerdo lejano que no me pertenecía, pero que la casa parecía recordarme. Decidí investigar en línea sobre la casa Blackwood. Entre viejas noticias y artículos borrosos, encontré un reporte de la desaparición de una joven llamada Elisa, años antes, en circunstancias misteriosas en la misma mansión. La información era escasa, pero suficiente para que mi mente conectara los hilos invisibles. La casa, los susurros, la sombra que me seguía, el cuaderno de mi tío. Todo apuntaba a algo que no podía ver, pero que había estado esperando por mí. Por la noche, la actividad se intensificó. Golpes en las paredes, vasos que subían y bajaban las escaleras, susurros que se transformaban en murmullos incoherentes, como si una multitud invisible me rodeara. Intenté grabarlo todo, moviendo la cámara de un lado a otro, pero cada toma mostraba algo diferente. Sombras que cambiaban de forma, figuras que aparecían y desaparecían en un instante. Era imposible anticipar su movimiento, imposible predecir su intención. En un momento de desesperación, una corriente fría recorrió toda la habitación, apagando la linterna y la cámara simultáneamente. La oscuridad se volvió tangible, pesada, como un manto que me presionaba. Y entonces,
Un susurro directo, justo a mi oído. No estás solo. Nunca lo estuviste. El miedo me paralizó. Sentí que la casa misma respiraba sobre mí, acercándose, preparándose para algo que no podía comprender. A la madrugada, exhausto y temblando, volví a revisar la grabación. Lo que vi me hizo retroceder. Entre el ruido estático, una figura se materializó frente a la cámara, alargada, oscura, con una forma humanoide pero imposible, inclinada hacia mí como si quisiera tocarme. Luego desapareció, dejando solo el eco de un susurro. «Vas a quedarte conmigo». Supe entonces que la casa Blackwood no era solo un edificio, era un ser, consciente, que había esperado décadas para recibir a alguien como yo, y que ahora había comenzado un juego que no podía ignorar. Cada sombra, cada crujido, cada susurro, era una pieza de su laberinto. Yo ya estaba dentro, y la salida no existía. Capítulo 3. La sombra en el pasillo. No pude dormir después de lo que ocurrió la noche anterior. Incluso con la luz del amanecer filtrándose por los vitrales sucios, la sensación de ser observado no me abandonaba. Cada sonido de la casa, el crujido de los pisos, el roce de las cortinas, el murmullo del viento entre los árboles, me parecía cargado de intención. Había aprendido que la casa Blackwood no solo contenía sombras, las creaba, las moldeaba, las controlaba, y ahora parecía decidida a enseñarme sus reglas, a su manera. Decidí revisar toda la grabación del desván y del salón principal, esperando comprender qué era lo que había visto. Lo que encontré fue aún más perturbador. La figura alargada que se había materializado frente a la cámara no solo se movía con autonomía, parecía observarme, siguiendo cada movimiento que yo había hecho después de apagar la luz. En un momento, la sombra se inclinó sobre un escritorio y, con lentitud calculada, trazó una forma que casi parecía humana, como si estuviera imitando a alguien que había vivido allí. Me estremecí. No podía ser un reflejo ni un error de la cámara. Esto era consciente, deliberado. Durante el día, intenté racionalizar lo que ocurría. Caminé por los pasillos con cuidado, observando las habitaciones una a una. Las sábanas cubrían los muebles como siempre, pero había cambios sutiles. Un libro que yo había dejado en la mesa del salón aparecía en la chimenea, un cuadro torcido ahora estaba completamente recto. Y sobre el espejo del hall principal, una mancha húmeda se había expandido formando lo que parecía un símbolo extraño, incomprensible. Cada detalle me hacía comprender que la casa estaba viva y que yo no era más que un intruso en su territorio. Esa noche decidí instalar cámaras fijas en los pasillos principales. Colocarlas fue un suplicio. Cada vez que me inclinaba hacia el suelo, sentía una presión invisible que me empujaba, como si alguien me estuviera obligando a mantenerme de pie, a no tocar nada. Finalmente todo quedó listo. Me retiré a mi habitación tratando de calmar mi mente, pero mientras me recostaba, escuché los pasos. Lentamente al principio, luego más rápidos, acercándose a la habitación desde el pasillo principal. Intenté levantarme, pero un peso invisible me empujó de nuevo sobre la cama. El miedo no solo era mental, era físico, tangible, como si la sombra hubiera adquirido un cuerpo de presión y frío que me mantenía sometido. El primer contacto directo ocurrió mientras revisaba la grabación. La figura apareció en la pantalla del pasillo frente a la puerta de mi habitación. Se movía de manera imposible, inclinándose y estirándose sin tocar el suelo, desafiando cualquier lógica física. Y luego, como si se diera cuenta de que yo la observaba, giró su cabeza hacia la cámara. Un instante después, escuché un susurro más claro que nunca. «No puedes escapar». Mi corazón latía con fuerza y sentí un frío profundo recorrer cada extremidad. A pesar del miedo, decidí enfrentar el pasillo en persona. Tomé la linterna, respiré hondo y avancé lentamente. Cada paso resonaba como un tambor en el silencio de la casa, cada sombra parecía alargarse hacia mí, intentando envolverme. La cámara que iba grabando mis movimientos registró algo que me heló la sangre. Justo antes de que girara hacia el salón, una figura oscura apareció al final del corredor, inmóvil, con ojos que brillaban con un reflejo imposible. Parpadeé y desapareció, pero un eco de su presencia permaneció.
como si la casa misma hubiera decidido marcarme, señalarme como suyo. Mientras avanzaba, noté un cambio en el aire. Se volvió más denso, más húmedo, como si respirara sobre mí, presionándome hacia el suelo. Y entonces lo sentí. Una mano invisible rozando mi hombro, recorriendo mi espalda. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío y el eco de mi propia respiración. La cámara lo había registrado todo. La forma oscura parecía alargarse hasta tocarme, acercándose sin hacer ruido, deslizándose sobre las paredes y el suelo como si fuera parte de la misma arquitectura de la casa. Cada habitación que revisaba revelaba más señales de la presencia. Los muebles ligeramente desplazados, los cuadros torcidos, las puertas que se abrían y cerraban sin razón. En un armario del segundo piso encontré un vestido antiguo colgado, cubierto de polvo, pero con una marca húmeda en la tela, como si alguien lo hubiera usado recientemente. El aire alrededor olía a humedad y algo más, algo metálico, que recordaba a sangre seca. A medianoche, la actividad alcanzó su clímax. Escuché un murmullo de pasos corriendo por el pasillo, gritos ahogados que parecían provenir de las paredes mismas. Una figura apareció frente a la cámara fija del pasillo, una silueta alargada, con brazos que se estiraban imposibles, inclinándose hacia mí como si quisiera atraparme, y luego un grito desgarrador, un sonido que no pude atribuir a ningún ser humano. La casa estaba viva y yo estaba atrapado en su interior. No podía ignorar los signos, los susurros que ahora me llamaban por mi nombre, la sombra que me seguía, los objetos que se movían deliberadamente para asustarme. La casa Blackwood me estaba comunicando algo, y entendí que no había vuelta atrás. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, la sombra estaba más cerca. Y mientras me acurrucaba en mi habitación tratando de sobrevivir a la noche, supe que solo había una regla clara. La casa Blackwood no permite intrusos, y yo había cruzado esa línea desde el primer momento. Capítulo 4. El diario de Abner. El amanecer llegó con un silencio perturbador. La casa Blackwood parecía haber retenido la oscuridad de la noche anterior, y aunque la luz entraba tímidamente por los vitrales, no lograba disipar la sensación de que algo me seguía, algo que había estado vigilándome mientras dormía. Cada paso que daba por el pasillo era pesado, cargado de la expectativa de lo que podía aparecer en cualquier esquina. La sombra de la noche aún flotaba, como un espectro adherido a mí, recordándome que la casa no dormía, y yo tampoco podía hacerlo. Decidí enfrentar lo inevitable, los cuadernos de mi tío Abner que había encontrado en la biblioteca del segundo piso. Los hojé con cuidado, mis dedos temblando mientras pasaban por páginas amarillentas y notas garabateadas con prisas, anotaciones llenas de símbolos extraños, dibujos de figuras humanas deformes y frases que helaban la sangre. La primera entrada era clara, directa. La casa respira. La casa observa. No estoy solo. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era un aviso, era una confesión. A medida que leía, Abner hablaba de lo que él llamaba la presencia. Describía cómo los objetos se movían, cómo las sombras se alargaban de manera imposible, cómo susurros surgían de lugares donde no podía existir sonido alguno. Contaba que había intentado comunicarse con la entidad, a veces con rituales, a veces con palabras simples, pero que siempre encontraba resistencia. La casa respondía de maneras que desafiaban toda lógica. Un día, escribía, intentó registrar los susurros en cinta, pero cuando reproducía la grabación no se escuchaba lo mismo que él había oído. La voz había cambiado, distorsionada, burlona, dirigida no solo a él, sino a cualquiera que osara escucharlo.
Mientras leía, el aire a mi alrededor se volvió más pesado. Una corriente fría recorrió la habitación y por un instante juré escuchar un susurro detrás de mí. No deberías mirar esto. Mi corazón latió con fuerza, pero me obligué a seguir leyendo. Entre las páginas encontré un nombre que se repetía: Elisa. Mi tío hablaba de ella como alguien atrapada, incompleta, cuya muerte había sido injusta y cuya presencia aún llenaba la casa de lamento y terror. Abner describía que había intentado liberar su espíritu, pero cada intento parecía atraer a algo más oscuro. El vigilante, escribió, se alimenta del dolor y su hambre es infinita. Decidí explorar más a fondo la casa mientras el día aún era débil. Cada habitación que revisaba parecía tener un rastro de la presencia de Elisa, un vestido antiguo colgado, un espejo empañado con marcas que no se podían borrar, notas que parecían arrastradas de la biblioteca a mi habitación. El aire estaba cargado de humedad y un olor metálico que recordaba a sangre seca. Caminando por los pasillos, sentí como las sombras se estiraban, siguiendo mis movimientos con precisión, imitando mis pasos incluso cuando yo me detenía. Esa noche decidí preparar el salón principal como mi centro de operaciones. Coloqué cámaras, grabadores y la vieja cámara de video de mi tío, asegurándome de registrar cada sonido, cada movimiento, cada susurro. Pero cuando revisé las grabaciones durante la madrugada descubrí algo que me heló la sangre. La sombra que había observado la noche anterior aparecía en cada grabación, siempre un paso detrás de mí, a veces frente a las cámaras, a veces detrás de las paredes, deformándose y alargándose, moviéndose de maneras que no eran humanas. Intenté hablar con ella, pronunciar su nombre en voz alta. ¿Quién eres? El eco respondió con un susurro grave, profundo, que resonó en mi mente más que en mis oídos. El vigilante. Observa. Me senté en el suelo, temblando, mientras la cámara captaba cómo un cuadro se inclinaba lentamente hacia mí, como si la propia casa estuviera apuntándome, mostrando su dominio. El miedo se volvió tangible, una presencia física que me rodeaba, me oprimía y me impedía moverme. Mientras tanto, el diario de Abner revelaba detalles más oscuros. Describía rituales incompletos, símbolos pintados en las paredes y suelos, palabras que parecían invocaciones, todas dirigidas a liberar a Elisa y contener al vigilante. Pero cada intento terminaba en fracaso, objetos lanzados violentamente, puertas que se cerraban de golpe, ruidos imposibles de describir. La casa no solo protegía su secreto, sino que castigaba la curiosidad. Cada página me hacía sentir que estaba caminando por los pasos de mi tío, enfrentando los mismos terrores que él, solo que ahora era yo quien estaba atrapado. A mitad de la noche sentí algo rozando mi pie. Miré hacia abajo. Una sombra difusa parecía emerger del suelo, estirándose hacia mí. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La sombra retrocedió un instante y entonces escuché un murmullo, esta vez claro y angustiado. «Ayúdame, por favor». Era la voz de Elisa. Un dolor profundo me atravesó. No podía entender cómo un espíritu podía ser tan tangible, tan desesperado, pero allí estaba y me estaba pidiendo ayuda. El miedo y la curiosidad se entrelazaban dentro de mí. Sabía que la entidad más oscura, el vigilante, estaba cerca y que cada intento de acercarme a Elisa aumentaba su furia. Los objetos en la habitación comenzaron a temblar, los cristales vibraban y las sombras parecían pulsar con vida propia. La sensación de ser observado, de ser evaluado era casi insoportable. No podía girar la cabeza sin sentir que algo me seguía, que mis movimientos eran anticipados, que estaba dentro de un juego que no tenía reglas humanas. Mientras escribía estas notas, con la cámara grabando mi respiración y cada sonido ambiental, comprendí algo aterrador.
La casa Blackwood no solo contenía fantasmas, sino que los creaba, los moldeaba y los alimentaba con el miedo y la culpa de quienes vivían allí. Cada palabra de mi tío, cada susurro de Elisa, cada sombra del vigilante era parte de un laberinto que yo debía atravesar. Y mientras escuchaba los pasos, susurros y crujidos que llenaban el silencio, supe que no podía escapar de la historia de la casa. Yo ya estaba escrito en ella, y cada noche que pasara solo profundizaría mi vínculo con lo desconocido, con lo imposible. Capítulo 5. La voz en la pared. Esa noche, cuando la luz del día desapareció por completo, supe que algo había cambiado. La casa Blackwood ya no era simplemente un edificio que guardaba secretos, era un ser consciente que respiraba, que sentía mi miedo y lo amplificaba. Mientras me preparaba para revisar las grabaciones de los días anteriores, noté un cambio sutil pero escalofriante en el aire. El silencio estaba cargado, pesado, como si cada molécula girara alrededor de mí, aguardando, observando. Comencé por el salón principal colocando cámaras en cada esquina, tratando de documentar cada rincón de la mansión. Cada vez que encendía la linterna, la luz parecía tragada por las sombras, haciendo que los objetos se deformaran, que las paredes parecieran palpitar. Mientras revisaba los grabadores antiguos de mi tío, escuché algo que me heló la sangre. Un murmullo, apenas audible, que provenía de la pared contigua. Era una voz grave, ronca, que pronunció mi nombre. Giré lentamente, pero no había nadie allí. Solo la pared, y esa voz que parecía salir de su propia esencia. El terror me impulsó a investigar, a acercarme a la pared. Toqué el ladrillo frío, sintiendo cómo vibraba bajo mis dedos, como si algo respirara detrás de él. Y entonces lo entendí. La voz no estaba intentando asustarme, estaba comunicándose conmigo. «Nunca», susurró, prolongando la palabra, estirándola como si quisiera marcarme, advertirme. El terror me paralizó, pero la curiosidad, esa mezcla de desesperación y necesidad de entender, me obligó a seguir escuchando. Esa noche los fenómenos se intensificaron. Los objetos comenzaron a moverse con una violencia que no podía explicar. Libros que volaban de las estanterías, sillas que se desplazaban solas, cuadros que caían de las paredes con un golpe sordo que hacía retumbar todo el salón. Era como si la casa misma estuviera viva, reaccionando a cada pensamiento que yo tenía, a cada miedo que sentía. No había lógica ni razón, solo un patrón de terror deliberado y meticulosamente calculado. Intenté hablarle. Pronuncié en voz alta, «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». El silencio fue absoluto durante unos segundos hasta que un golpe seco retumbó detrás de la pared. Luego la voz regresó, más intensa, más cercana, como si alguien estuviera respirando a escasos centímetros de mi oído. «Elisa, necesita ayuda, y tú la escuchas». Mi corazón se detuvo. La voz de Elisa, esa misma voz angustiada que había escuchado antes, parecía fusionarse con la de otra presencia, más oscura, más grave, que la acompañaba. Era el vigilante, y estaba presente. Intenté escapar al pasillo, pero al girar hacia la puerta sentí un peso invisible que me empujaba de nuevo hacia la habitación. La sombra del pasillo, aquella que había observado en las grabaciones, se proyectó sobre mí, alargándose, rodeándome como una corriente de aire que helaba la piel y presionaba el pecho. La habitación se volvió un espacio imposible, paredes que parecían acercarse, sombras que se multiplicaban, susurros que no seguían ninguna lógica. Cada sonido que emitía mi respiración era amplificado por el edificio, como un eco que retumbaba desde lugares donde la acústica no podía existir. En un momento de desesperación, tomé el cuaderno de Abner y comencé a leer en voz alta. Sus palabras eran un intento de comunicarme,
de protegerme. Pero apenas pronunciaba una frase, la voz detrás de la pared repetía las palabras, distorsionadas, burlonas. El vigilante estaba aprendiendo de mí, imitando mi tono, anticipando mis movimientos. Sentí un frío punzante recorrerme la espalda y de repente la cámara fija en la esquina captó un movimiento imposible. Una sombra se despegó de la pared y comenzó a deslizarse por el suelo siguiendo mi trayectoria con precisión. Intenté correr hacia las escaleras, pero el aire se volvió denso, pesado, como si el edificio mismo estuviera bloqueando mi avance. La sombra me envolvió, y el susurro se convirtió en un rugido contenido, un sonido que vibró dentro de mi cabeza más que en mis oídos. Nunca escaparás. Mis piernas temblaban, pero de algún modo logré avanzar, siguiendo la tenue luz de la linterna que temblaba en mi mano, enfrentando cada paso al miedo que crecía dentro de mí. Subí al segundo piso, donde las habitaciones parecían intactas, casi humanas, pero algo se movía detrás de cada puerta cerrada. Los sonidos eran imposibles de localizar. Risas distorsionadas, golpes secos, arrastramientos que venían de paredes vacías. La casa me rodeaba, me perseguía, pero también parecía enseñarme, señalando algo que aún no comprendía completamente. Llegué al cuarto de Elisa, o al cuarto que la casa parecía identificar como suyo. La puerta estaba entreabierta y un frío intenso emanaba del interior. Un murmullo prolongado, de varias voces a la vez decía: «Está aquí. Ella necesita que escuches». Dentro, los objetos parecían flotantes, suspendidos en un aire que se retorcía como si fuera líquido. Una silla giró lentamente hacia mí, y sobre el espejo empañado apareció, con el vaho condensado, la palabra Abner. Mi tío había intentado comunicarse con Elisa, pero algo había salido mal. Y ahora siglos de rencor, dolor y desesperación me alcanzaban a través de la casa misma, a través de sus sombras y susurros. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, mientras la cámara grababa todo. La sombra que me perseguía permaneció estática por un instante, como si evaluara mi miedo, mi resistencia, mi humanidad. Y luego de la nada, la voz volvió a susurrar directamente en mi mente. «No eres tú quien decide, la casa sí». Ese momento definió la realidad de mi existencia dentro de Blackwood. Ya no era un simple heredero que había entrado por curiosidad. Era un jugador dentro del laberinto de la casa, atrapado en un mundo donde cada sombra podía moverse, cada objeto podía atacar, cada susurro podía matarme de miedo. La casa era consciente. ¿Y yo? Yo era su presa, y también su observador, obligado a documentar cada movimiento, cada acto de su voluntad para que alguien más pudiera algún día entender lo que había ocurrido allí. La noche continuó, cada minuto más largo, más intenso, más imposible. Golpes, crujidos, pasos, risas, llantos. Cada sonido era una prueba, un juego, una tortura. Sentí cómo la sombra se alargaba, se multiplicaba, rodeándome desde todas las direcciones, obligándome a aceptar que la casa Blackwood no era solo un lugar, era un ser vivo, inteligente y enfurecido, y que yo había invadido su reino sin posibilidad de retroceder. Capítulo 6. El nombre de Elisa. Nunca pensé que un simple pedazo de papel pudiera cambiar mi relación con la casa Blackwood. Hasta ese momento, todo lo que había experimentado podía intentar ignorarlo, explicarlo, negarlo de algún modo. Pero aquello era personal. Y la casa lo sabía. Había pasado la noche anterior escuchando pasos en el pasillo, golpes suaves en la pared y un susurro que parecía repetirse detrás de cada mueble, como si fuera una respiración que se filtraba entre las cosas. No dormí nada, solo me quedé sentado, esperando que el amanecer trajera algún tipo de alivio, aunque fuera momentáneo.
Lo que encontré al levantarme no fue alivio. Sobre mi cama, perfectamente centrado en la colcha, había una hoja de papel doblada en 4. No escuché pasos, no escuché la puerta, no escuché nada. La hoja simplemente estaba ahí. Me quedé mirándola varios minutos, como si pudiera evaporarse si no la tocaba, pero no desapareció. Al contrario, parecía esperarme. Me obligué a acercarme. Cada paso hacia la cama hacía que la madera crujiera ligeramente bajo mis pies, como si la casa reaccionara a mi decisión. Cuando tomé el papel entre mis dedos, noté que no estaba frío. Eso fue lo que más me inquietó. Era tibio, como si alguien lo hubiera tenido en sus manos apenas unos segundos antes. Lo abrí con cuidado. En el centro, escrito con una caligrafía torpe, casi infantil, estaba un solo nombre: Elisa. El golpe en el pecho que sentí no fue miedo, sino un recuerdo. Ese nombre, ese maldito nombre. Mi tío Abner me lo dijo una vez cuando tenía 9 o 10 años. Me acuerdo perfectamente. Estábamos en la cocina. Él tenía un vaso de whisky en la mano y me miró con esos ojos que parecían haber visto demasiado. Me dijo: si alguna vez vas a Blackwood, no pronuncies el nombre de Elisa. No lo digas en voz alta. No lo pienses demasiado. Entonces era un niño. No entendía nada. Pero ahora estaba aquí, solo en esa casa, con ese nombre escrito en un papel que nadie debería haber podido dejar donde estaba. El aire comenzó a cambiar a mi alrededor. No fue una corriente, no fue un crujido, no fue nada físico. Fue como cuando se acerca una tormenta eléctrica y notas esa presión que te aplasta el pecho. Sentí que algo se movía a mi derecha, como si alguien se hubiera sentado en el borde de la cama sin que yo lo viera. La colcha se hundió ligeramente, muy poco, pero lo suficiente para que yo lo notara. Me congelé, respirando apenas. El silencio se rompió con un susurro, suave, quebrado, casi tierno. ¿Me recuerdas? La voz era de una niña, pero no de una niña viva. Sonaba como si viniera desde muy lejos, desde un lugar donde la garganta ya no sirve, y lo único que queda es intención. No pude moverme, no pude hablar. Sentí algo más en la cama, un dedo, delgado y frío, rozando mi codo. Retrocedí de golpe, cayéndome al suelo. El papel se deslizó de mis manos y quedó boca arriba. Miré hacia el borde de la cama esperando ver algo, pero no había nada, ni sombra, ni figura, ni rastro. Sin embargo, el mal techo seguía hundido, como si alguien permaneciera sentado ahí, inmóvil, observándome. Respiré hondo y me levanté lentamente. No quería acercarme, pero tampoco podía quedarme paralizado. Di un paso hacia atrás, y entonces lo escuché. Una pequeña risa, no una risa alegre. Era como si alguien intentara recordar cómo se reía, y solo consiguiera una imitación rota. Algo empezó a moverse bajo la cama. Esta vez lo escuché claramente. Un arrastre lento, irregular, como uñas desplazándose sobre madera. Di un salto hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe antes de que pudiera tocar el pomo. El golpe resonó por toda la habitación, y las paredes parecieron vibrar. No vibraron por el impacto, sino por la respuesta, como si la casa hubiera dicho no. El arrastre se detuvo. El mal techo recuperó su forma como si la presencia se hubiese levantado. Esperé, respirando tan despacio como podía. Cada parte de mi cuerpo pedía salir corriendo, romper la ventana si era necesario, pero algo en la casa, algo pesado y grande, parecía guardar mi reacción. Entonces lo vi. Bajo la cama, entre la oscuridad que no debería ser tan profunda, una mano salió lentamente, una mano delgada, pálida, con dedos demasiado largos. Se apoyó en el suelo, como si quien fuera que estuviera ahí dentro quisiera incorporarse para salir. No podía moverme, ni un músculo. La mano se arrastró un poco más, la muñeca, luego parte del antebrazo. La piel era grisácea, casi translúcida, y cada hueso sobresalía con claridad. Los dedos se movían como patas de un insecto. Cuando estaba a punto de ver el resto del brazo, la lámpara de la mesilla se encendió sola. La luz amarillenta llenó la habitación y la mano retrocedió de golpe, desapareciendo en la oscuridad bajo la cama como si hubiera sido succionada por ella. El silencio volvió, uno tan denso que hacía daño. Caminé hacia la mesilla y recogí el papel del suelo, pero esta vez, cuando lo levanté, ya no había solo una palabra, ahora había dos.
Debajo de Eliza, escrito con la misma tinta oscura, había una frase nueva. Estoy arriba. Miré hacia el techo sin pensarlo, y lo escuché. Unos pasos lentos, muy pequeños, moviéndose justo encima de mí. Sin prisa, pero sin pausa. El sonido del arrastre volvió, no bajo la cama, sino en el techo, como si algo caminara boca abajo sobre la madera. Busqué una explicación racional, pero no había ninguna, ni podía verla. La figura que había visto era demasiado pequeña para ser un adulto, pero demasiado irregular para ser un niño. Mis manos sudaban cuando abrí la puerta. Esta vez no se cerró, como si la casa me dejara avanzar, como si quisiera que siguiera. Miré el pasillo. La luz del final parpadeaba, y sobre la alfombra, perfectamente visible, vi pequeñas huellas de barro. Huellas de pies descalzos. De un niño. Muy pequeño. Pero lo que me hizo temblar no fueron las huellas en sí. Fue la dirección. Iban hacia la habitación que mi tío siempre mantenía cerrada. La misma habitación donde años atrás había dicho que nunca entrara sin él. La habitación que yo no había tocado. La habitación que hasta ahora no tenía razón para abrir. En la puerta, escrito con la misma caligrafía del papel, en la propia madera, había un nombre. Eliza. Y justo cuando di el primer paso hacia allí, la voz volvió. Más clara, más cercana, más dueña de la casa que yo. Vente, te estaba esperando. Capítulo 7. El desván de los secretos. La trampilla del desván parecía observarme desde el suelo, como un ojo cerrado que llevaba demasiado tiempo esperando a ser abierto. Mientras retiraba la alfombra que la cubría, una nube densa de polvo se levantó y me obligó a apartar la cara. El marco de madera estaba hinchado por la humedad, y el cerrojo oxidado parecía haber sido forzado en algún momento del pasado. Cuando lo toqué, una astilla se clavó en mi dedo. La retiré con rapidez, pero una sensación extraña recorrió mi brazo como un pequeño escalofrío eléctrico. No quise darle importancia. Ya nada en esta casa parecía normal. Tiré de la trampilla con esfuerzo. El metal girrió como si gritara. Un golpe seco anunció que había cedido. Un aire gélido, mucho más frío que el resto de la casa, salió de dentro. Era un frío que no tenía sentido, como si aquel espacio hubiera sido sellado en un invierno eterno. Apunté la linterna hacia arriba y la luz reveló solo polvo suspendido. Era un polvo raro, casi plateado, que reflejaba la luz con un brillo tenue. Puse un pie en la escalerilla y subí. El olor fue lo primero que me golpeó. Una mezcla entre perfume antiguo, flores marchitas y algo más denso, como humedad encerrada durante décadas. Cada paso resonaba en la madera con un crujido profundo, demasiado exagerado para una estructura tan pequeña. Tuve la sensación de que alguien escuchaba cada movimiento. Un zumbido leve, como un murmullo detrás de las paredes, empezó a acompañarme mientras avanzaba. Al entrar completamente en el desván, la luz de la linterna parecía tragada por la oscuridad. No era normal. En cualquier espacio cerrado, la luz rebota, pero allí no. Era como si las sombras la consumieran. Respiré hondo y continué avanzando. A medida que mis ojos se acostumbraban, vi las primeras formas. Una hilera de cajas antiguas, apiladas unas sobre otras, cubiertas de telarañas gruesas. Una maleta de cuero desgastado y, al fondo, una mesita de madera con un espejo ovalado cuyo cristal estaba completamente cubierto por una capa turbia que no dejaba ver nada. Me acerqué a las cajas. La primera tenía una etiqueta en un papel amarillento, Eliza. La caligrafía era elegante, suave, muy distinta a la de mi tío Abner. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había vestidos cuidadosamente doblados, de un estilo antiguo, delicados, de tonos pastel.
Tenían pequeños bordados de flores que parecían cosidos a mano. Cuando los toqué, la tela estaba fría, casi helada. Entre los vestidos encontré una fotografía. Una mujer joven, mirando a la cámara con una expresión triste. No parecía tener más de 20 años. Sus ojos transmitían una mezcla de inocencia y temor. Detrás, un hombre apoyaba la mano en su hombro. Su rostro estaba quemado por la luz del flash o tal vez arrancado de forma deliberada. Solo quedaba la silueta. Dejé la foto a un lado y abrí otra caja. Esta contenía cartas, decenas de ellas, todas dirigidas a alguien llamado A. Warrant. Las primeras hablaban de amor, de esperanza, de planes futuros. Pero con el paso de las cartas, el tono cambiaba. Aparecían súplicas, miedo, advertencias. Elisa escribía que alguien la vigilaba constantemente, que no la dejaban salir, que escuchaba ruidos bajo el suelo por las noches y que alguien entraba en su habitación cuando todos dormían. Junto a las cartas había un pequeño cuaderno, un diario. Me arrodillé en el suelo para leerlo, iluminando las páginas con la linterna. La letra era la misma que la de la etiqueta de la caja. El diario comenzaba con entusiasmo por un romance prohibido, pero pronto se volvía oscuro. Elisa describía cómo la familia Warrant había descubierto su embarazo y cómo el heredero se había vuelto distante, frío, incluso cruel. Relataba que la habían llevado a la casa con la excusa de protegerla, pero que pronto se dio cuenta de que era una prisión. Había notas breves, desesperadas, diciendo que había algo en el desván que se movía por las noches, que la despertaban golpes en el techo y que sentía un aliento frío en el cuello cuando dormía. La última página estaba rota, arrancada con violencia. Mientras dejaba el diario sobre la mesa, un ruido seco me sobresaltó. Venía del otro lado del desván. Un golpe, como si algo hubiera caído o se hubiera movido. Apunté la linterna hacia allí, pero no vi nada. El corazón me latía con fuerza en las sienes. Caminé lentamente hacia el origen del sonido y me encontré con la maleta de cuero. No recordaba haberla visto abierta, pero ahora lo estaba. Dentro había más objetos personales, un pañuelo bordado con iniciales, un colgante con una fotografía diminuta en su interior y una nota doblada. La nota decía: «No abras la puerta del suelo. Él escucha». Sentí como la piel se me erizaba al leer esas palabras. Miré alrededor buscando alguna puerta. No la vi, pero entonces, al mover la linterna ligeramente, la luz reveló una línea fina en el suelo de madera. Me agaché y pasé la mano. Era una tapa, como una trampilla pequeña, aún más oculta que la que me había traído al desván. Golpeó de nuevo, no desde arriba, desde debajo, como si algo, golpeara para salir. Retrocedí. El impacto fue más fuerte. La madera vibró bajo mis pies. Mi respiración se volvió rápida y entrecortada. Otro golpe, y luego silencio. Pero no era un silencio normal. Era un silencio que parecía absorber el aire mismo, un silencio consciente. La linterna parpadeó. Cuando se estabilizó, el espejo del fondo ya no estaba turbio. Ahora podía ver mi reflejo, pero algo estaba mal, muy mal. Detrás de mí, en la imagen, había una figura, una mujer. Su piel era pálida, casi translúcida. Su cabello caía en mechones largos y enmarañados. Sus ojos eran pozos negros, vacíos, pero fijos en mí. Giré de inmediato. No había nadie, pero en el espejo seguía allí, cada vez más cerca de mi reflejo. Corrí hacia el espejo y lo cubrí con un paño que encontré entre las cajas. Entonces, un susurro, suave, casi imperceptible, recorrió el desván. Era una voz femenina, no tenía duda. Elisa, decía una palabra. Ayuda. La trampilla del suelo volvió a golpear, esta vez acompañada de un crujido que recorrió toda la estructura. Retrocedí de nuevo. Algo quería salir,
algo que no era Elisa, algo que Abner intentó encerrar. Sentí que debía irme inmediatamente, pero antes de bajar, la linterna iluminó una última cosa. Una frase escrita en la pared, con algo oscuro, casi seco. No era tinta, era un nombre. El vigilante. Y debajo, otra frase. Él no olvida. Él no perdona. Salí del desván sin mirar atrás, sintiendo cómo el aire gélido se convertía en una presencia que me seguía hasta la trampilla. Cuando la cerré, el golpe resonó en toda la casa, como un suspiro de alivio o de advertencia, y supe que lo que había despertado allí arriba no iba a volver a dormirse. Capítulo 8. El ritual de Abner. La casa no volvió a ser la misma después de abrir la trampilla del desván. El aire parecía más denso, cargado de una electricidad enfermiza que recorría cada pared. Desde que bajé de allí, los pasillos se habían vuelto más estrechos, como si respiraran. Las sombras ya no esperaban a la noche para manifestarse. Las veía pegadas a las esquinas incluso con las luces encendidas. Pero no eran sombras estáticas, se movían, cambiaban de forma, se deslizaban por las paredes como manchas de tinta viva, y cada vez que intentaba ignorarlas, una presión invisible me obligaba a girar la cabeza y mirar, como si quisieran asegurarse de que supiera que estaban allí. Pasé horas revisando los diarios de Abner, los que había encontrado en el desván y los que estaban en la biblioteca. Todos coincidían en algo. Hablaban de una fuerza, una presencia que no era un espíritu humano. Algo que no se iba con rezos, ni con agua bendita, ni con rituales comunes. Abner lo llamaba el vigilante. Según él, no era un ente, sino una condena. Una entidad formada por la culpa, el sufrimiento y la violencia que la familia Warren había acumulado durante generaciones. Pero lo más inquietante era que Abner no había logrado contenerla. Solo había intentado limitar su fuerza, solo había pospuesto lo inevitable. Pasé el dedo por una página arrancada del diario, donde apenas se distinguían garabatos frenéticos, palabras repetidas una y otra vez. No quiere irse, no quiere irse, no quiere irse. Y debajo, en trazos temblorosos, no lo dejes entrar en tu mente. No estaba seguro de en qué momento exacto había empezado a sentir su presencia dentro de mí, tal vez desde el desván, tal vez desde antes, pero esa noche la voz se volvió clara. No era un susurro. No era un eco lejano, era una voz grave, profunda, que resonaba dentro de mis pensamientos como si mis propios huesos la produjeran. No debiste abrir la puerta del suelo. Me puse de pie de golpe, agarrándome al borde de la mesa para no caer. Cada músculo de mi cuerpo vibraba. La voz no venía de ningún lugar físico, no podía huir de ella. Estaba dentro, como si la casa hubiera usado mi mente como un nuevo pasillo para caminar. Intenté respirar profundamente. Lo único que podía hacer era seguir las instrucciones de Abner. Había un ritual, incompleto sí, pero quizás suficiente para debilitar a el vigilante, o al menos para darle a Elisa un respiro. Porque algo estaba claro, ella no era la única atrapada en esa casa. Yo también empezaba a estarlo. Encendí todas las luces del salón, pero la iluminación era defectuosa. Las bombillas parpadeaban, y en cada parpadeo, la sombra de una figura alta aparecía y desaparecía en la esquina más oscura. No importaba cuánto enfocara la linterna o cuánto entrecerrara los ojos, no podía verle la cara, solo su silueta, inmóvil, observándome. Me acerqué a la biblioteca y saqué el cuaderno de cuero negro donde Abner había transcrito los símbolos del ritual. Algunos estaban dibujados con precisión, otros como si su mano hubiera temblado. Las instrucciones estaban escritas con letras pequeñas. Traza el círculo con sal, coloca las velas en los puntos cardinales, recita las palabras exactas. El ritual no prometía expulsar a la entidad, pero sí revelar la verdad detrás de su origen y quizás, con suerte, liberar el alma de Elisa. Preparé la sala. Dibujé el círculo de sal alrededor de la alfombra. Coloqué 4 velas gruesas, una en cada esquina. Encendí todas a la vez y el fuego tembló como si una corriente de aire invisible pasara entre las llamas. La casa parecía suspenderse en un silencio absoluto, uno tan profundo que incluso mis propios latidos sonaban distorsionados. Abrí el cuaderno de Abner, palpé las páginas mientras las sombras a mi alrededor parecían moverse más deprisa, ansiosas, como si supieran lo que iba a hacer. Cuando encontré la página correcta, la voz volvió a resonar en mi mente. «No vas a detenerme».
Me arrodillé dentro del círculo de sal e inhalé hondo. La primera frase del ritual era en un idioma que no reconocía. Las palabras tenían un sonido áspero, como si estuvieran diseñadas para rasgar la garganta al pronunciarlas. Aún así las repetí. La primera vez mi voz tembló. La segunda resonó. La tercera, algo cambió. El aire se volvió pesado. Las velas se estiraron hacia arriba como si una fuerza invisible tirase de las llamas. Una vibración profunda comenzó en las paredes, tan leve que pensé que era mi imaginación. Pero no, el ruido se intensificó. Era como si la casa temblara por dentro, como si su estructura estuviera compuesta por un organismo vivo que despertaba. Seguí recitando. Cada palabra hacía que una presión creciente se instalara en mi pecho. Era difícil respirar, como si algo intentara empujarme hacia afuera del círculo, como si la casa entera me rechazara. Las sombras se acercaron. Ya no estaban pegadas a las paredes, se deslizaban sobre el suelo, estirándose como dedos de humo que tanteaban el borde del círculo, incapaces de cruzarlo, pero desesperadas por hacerlo. Las velas se apagaban y encendían solas. La temperatura bajó tanto que mi aliento se convirtió en niebla. Entonces ocurrió. Una fuerza invisible me lanzó hacia atrás. Caí en el suelo dentro del círculo, golpeando la espalda contra la alfombra. La linterna rodó hasta quedar fuera del círculo. Cuando se detuvo, alumbró hacia la esquina oscura donde la sombra más alta, más definida que nunca, empezó a avanzar. Era enorme. Sus brazos eran largos, demasiado largos, colgando como extremidades rotas. Cada paso que daba resonaba con un golpe hueco. Y aunque su rostro seguía siendo una mancha negra, podía sentir cómo sus ojos inexistentes me atravesaban. La voz dentro de mi cabeza se transformó en un rugido. No me desafíes. No soy algo que puedas encerrar. Las velas explotaron. No se apagaron. Explotaron hacia afuera como si un viento imposible las hubiese atravesado. La sal del círculo se levantó en un torbellino y desapareció. Perdí la barrera. La sombra se lanzó hacia mí. Sentí una presión enorme en el pecho, como si una mano invisible presionara directamente contra mi corazón. Mis músculos se paralizaron. No podía moverme. No podía gritar. La habitación vibraba tanto que los cuadros caían de las paredes y los muebles se desplazaban solos por el suelo. La casa rugía. Entonces escuché algo más. Una voz suave, femenina, apenada. Era un contraste tan brusco que mi mente tardó en reconocerla. Leo. La presión disminuyó un instante. El vigilante gruñó, si es que ese sonido podía describirse como un gruñido. Pero la voz de Lisa volvió. No lo escuches. No le temas. No quiere la casa. Te quiere a ti. Un frío repentino me atravesó el cuerpo. Me di cuenta de que los ataques del vigilante no iban dirigidos solo a destruir el ritual. Me quería dentro de la oscuridad. Me quería sometido. Me quería como parte de él. La figura oscura se abalanzó otra vez. Esta vez sentí sus dedos sin siquiera poder verlos. Dedos que se enroscaban alrededor de mi cuello. Dedos que no eran carne, sino humo sólido, lleno de odio. Me levantó del suelo sin esfuerzo. Pataleé, pero no podía respirar. Elisa habló de nuevo. Más fuerte, más cerca. Mírame, solo mírame. Busqué algo. Cualquier cosa que me mostrara dónde estaba. La linterna parpadeó. La luz se movió sola y apuntó hacia la biblioteca, específicamente hacia el espejo antiguo que había ahí desde antes de que yo llegara. Y en el reflejo la vi. Elisa. Pálida, temblorosa, con los ojos llenos de una tristeza insondable. No estás solo,
La sombra que me sostenía tembló. No la solté. No me soltó, pero por primera vez pareció perder fuerza. Aproveché el instante y con todo lo que me quedaba de aire grité la última palabra del ritual. No sabía su significado. No sabía si estaba bien pronunciada. Pero la casa pareció abrirse y cerrarse como si respirara de golpe. Una onda invisible explotó desde donde estaba arrodillado. La sombra gritó, no un grito humano, era un sonido como metal raspando contra hueso, un rugido de 1000 voces solapadas. Me soltó. Caí contra el suelo jadeando. La sombra retrocedió y por un instante pude ver una forma dentro de ella. Una cara, no humana, algo que no debió haber existido nunca. Las velas se encendieron solas. Una luz tenue, casi ritual. La casa dejó de temblar, pero el aire seguía vibrando como si una tormenta silenciosa estuviera contenida en las paredes. Elisa ya no estaba en el espejo. El vigilante, debilitado pero no vencido, se desvaneció en la pared como un humo negro siendo absorbido. Pero antes de desaparecer del todo, escuché su mensaje final dentro de mi mente. No has terminado conmigo. Solo has despertado lo que duerme bajo la casa. Y supe, con absoluto terror, que lo peor aún no había comenzado. Capítulo 9. El pozo de los susurros. El silencio del sótano era tan espeso que parecía absorber incluso el sonido de mis pasos. Caminaba despacio, todavía temblando por lo que había visto en los juegos de Elisa. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro, esa sonrisa torcida que no le pertenecía. No sabía si estaba poseída, manipulada, atrapada, pero supe algo con absoluta certeza. Lo que la tenía no quería que yo siguiera avanzando, y eso precisamente era lo que me obligaba a hacerlo. Las paredes del sótano parecían más estrechas de lo normal. La humedad era tan intensa que me costaba respirar. Toqué una columna de piedra y la noté pulsar, tibia, como si estuviera viva. Retiré la mano de inmediato. Había un olor nuevo en el aire, más profundo que el polvo y la madera vieja, un olor a tierra removida, a algo antiguo expuesto de nuevo al mundo. La linterna tembló en mi mano cuando enfoqué el suelo. El rastro, ese rastro oscuro y húmedo que había seguido desde la trastienda, continuaba recto hasta la pared del fondo. Pero ahí no terminaba. Se deslizaba por un hueco entre los ladrillos, uno tan estrecho que parecía imposible que algo hubiera pasado por allí. Sin embargo, las marcas estaban claras. Algo se había arrastrado. Algo que no debería existir. Me agaché y toqué el borde. La pared vibró bajo mis dedos. No debería haberlo hecho, pero empujé. Un ladrillo se hundió como si estuviera montado en un mecanismo. La pared entera respondió con un gemido grave, abriéndose en un arco estrecho. Un olor a tierra húmeda, extremadamente fría, salió como un suspiro. Me levanté lentamente, tragando saliva. Sabía qué había ahí detrás, o al menos sabía qué podría haber. Elisa lo había mencionado una vez en su susurro más lúcido. Abre el pozo y verás lo que él vio. Encendí la linterna al máximo y entré. El pasillo era estrecho, tan bajo que tuve que encorvarme. Las paredes eran de piedra pura, sin trabajar, y estaban cubiertas de arañazos. Algunos parecían antiguos, otros recientes. Recientes hasta el punto de que al pasar mis dedos por ellos, levanté polvo fresco. El pasillo descendía en espiral, muy lentamente, como si llevara el corazón de la tierra. Después de varios minutos bajando, escuché algo, muy tenue. Parecía una voz. No, varias voces. Murmullos, susurros superpuestos que no formaban palabras claras, pero sí un ritmo, como si estuvieran rezando. Mi corazón se aceleró. Intenté detenerme para escuchar mejor, pero las voces se silenciaron de golpe, como si supieran que me había dado cuenta. Seguí bajando. Al final del pasillo, la escalera terminó en una sala circular excavada directamente en la roca. La luz de la linterna iluminó algo en el centro. Un pozo, exactamente como los antiguos, con una boca de piedra y un borde gastado, pero sin cuerda, sin cubo.
Solo un agujero profundo, completamente negro. De él emanaba un frío tan intenso que me dolían los dedos. Me acerqué despacio. Cada paso parecía amplificado. El suelo crujía ligeramente bajo mis botas. Cuando estuve frente al pozo, sentí un tirón en el estómago como si algo quisiera traerme hacia adentro. Me incliné un poco y apunté la linterna al interior. La luz no tocó fondo. Era como si el pozo se tragara la iluminación, como si no quisiera ser visto. Y entonces escuché mi nombre, susurrado, desde dentro. Retrocedí de golpe chocando contra la pared. El pozo quedó frente a mí silencioso nuevamente, como si nadie hubiera dicho. Pero yo la había escuchado. 2 veces incluso. La segunda más clara. Aquí. La cámara grababa todo, colgando del arnés de mi pecho. El indicador rojo parpadeaba. Me obligué a dar un paso adelante. Tenía que ver. Tenía que entender qué relación tenía ese pozo con Elisa, con Abner, con todo lo que estaba ocurriendo en la casa. Respiré profundamente. Me arrodillé en el borde y volví a virar adentro. La oscuridad se movió. No era una sombra, no era un efecto óptico, era algo que se desplazaba muy despacio en el fondo, demasiado profundo para distinguir su forma. Mi pulso se disparó. La cosa ascendía, muy lentamente, como si estuviera subiendo una escalera invisible. Me quedé congelado. Cuando llegó a una distancia suficiente como para intuir una figura, escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré de inmediato. Elisa estaba allí, de pie, en la entrada de la sala, con la cabeza ladeada y los ojos completamente negros. No había esclerótica, ni iris, ni luz. Solo 2 pozos vacíos que parecían extenderse infinitamente hacia adentro. Su sonrisa era pequeña, tensa, como si la piel de la cara se le estuviera estirando desde los lados. Dio un paso hacia mí sin parpadear. Retrocedí, pero mi pie tocó el borde del pozo. El vértigo me atravesó como una aguja. Elisa avanzó otro paso, y esta vez no caminaba como una niña, no caminaba como un ser humano. Sus brazos colgaban demasiado, sus rodillas parecían doblarse en el ángulo equivocado. Cada movimiento hacía crujir sus articulaciones. Intenté hablar, pero mi voz no salió. Se detuvo a 1 metro de mí. Entonces levantó un brazo muy despacio y señaló el pozo. «No mires afuera», susurró, con una voz que no era la suya. «Míralo a él». Me di la vuelta involuntariamente. La figura había ascendido lo suficiente como para que pudiera verlo. Era humanoide, pero completamente cubierto de una capa oscura de movimiento constante, como si la sombra estuviera viva. No tenía rostro, no tenía contornos definidos, solo una forma que temblaba y respiraba con un ritmo inhumano. Elisa susurró detrás de mí. Él fue el primero en bajar. Por eso ahora quiere subir. La figura se acercó un poco más a la superficie. Empezó a sacar una mano. Era larga, demasiado larga, con dedos delgados que terminaban en puntas afiladas. Cada uno se movía con una independencia asquerosa, como tentáculos. Me levanté de golpe, casi resbalando. Elisa seguía bloqueando la salida. El pozo seguía llamándome. Las voces habían vuelto, miles, todas superpuestas. Decían cosas distintas, algunas lloraban, otras reían, otras imploraban. Sentí que iba a vomitar del miedo. Elisa dio un paso más. Yo di un paso atrás. El borde del pozo crujió bajo mi peso. Y entonces escuché algo que me heló el alma. La voz de Abner, clarísima, como si estuviera justo a mi lado. «Ayúdalo a salir». La figura extendió el segundo brazo. Yo perdí el equilibrio y caí. Capítulo 10. La verdad de Elisa. Caí de bruces, golpeando el suelo del pozo en un sonido sordo que me hizo perder la respiración. La oscuridad me envolvía por completo, fría, húmeda y sofocante. Por un instante pensé que había muerto, que todo había terminado. Pero entonces lo sentí. Una corriente de aire que no podía ser natural, un susurro que recorría cada centímetro de mi cuerpo, erizándome la piel hasta el punto de doler. Era la voz de Elisa, pero no como la había oído antes. Esta era diferente, clara, desgarradora, directa a mi mente. Decía, «Mira y entiende lo que ellos hicieron». Me incorporé lentamente,
arrastrando la linterna que todavía colgaba de mi cinturón. El pozo parecía un abismo sin fin, pero ahora, dentro de esa negrura, podía percibir figuras, sombras, recuerdos atrapados. Una serie de imágenes me golpearon directamente. La noche de su desaparición, reproducida como una pesadilla tangible. Vi a un hombre alto, elegante, con rostro cubierto por la sombra de su propio orgullo, acercarse a Elisa. Su voz, un susurro dominante, la obligaba a seguirlo. La joven, aterrorizada, intentaba resistirse, sus gritos ahogados por el silencio de la mansión. El mayordomo, un hombre de hombros encorvados y mirada servil, estaba allí también, observando con frialdad. Cada uno de sus movimientos estaba calculado, cada gesto medido para no dejar evidencia. Vi cómo llevaban a Elisa al sótano, cómo la encerraban en una cámara improvisada, un espacio que apenas podía contener su cuerpo joven y frágil. La cámara era oscura, húmeda, impregnada del miedo y la desesperación que ellos habían creado. Cada golpe que la joven recibía se transmitían en ecos que se quedaban adheridos a las paredes del tiempo, como si las piedras mismas hubieran aprendido a guardar la maldad. De repente, la visión se detuvo. Lo que vi a continuación me hizo tambalearme. La habitación comenzó a llenarse de sombras que no eran mías, sombras que avanzaban desde todas partes del pozo hacia mi cuerpo. Susurraban mi nombre, me llamaban, me empujaban hacia el fondo. Pero entre todas, había una presencia que dominaba a las demás. El vigilante. Lo reconocí de inmediato por su forma, por esa densidad oscura que se tragaba todo. No tenía ojos, pero me miraba como si pudiera atravesar hasta la última fibra de mi ser. Su presencia estaba cargada de rencor y hambre. No quería mi muerte física, quería algo más profundo, mi miedo, mi esencia, mi voluntad. La visión se interrumpió bruscamente y me encontré nuevamente en el sótano, de pie al borde del pozo, temblando. La linterna cayó de mis manos, rodando varios metros hasta chocar con la pared. El haz de luz iluminó una mancha de humedad que parecía moverse, reptar, como si la propia casa respirara a través del suelo. Todo mi cuerpo estaba rígido. No podía avanzar, pero tampoco retroceder. La sensación de ser observado, de ser medido y juzgado era insoportable. Y entonces escuché la voz, clara, nítida, directa en mi cabeza. Decía, «Termina lo que empezaste». No entendía cómo, pero supe de inmediato a qué se refería. Los rituales fallidos de Abner, las advertencias que había ignorado, todo estaba conectado. El vigilante no era solo un espíritu, no era un fantasma cualquiera. Era la manifestación de la culpa, del odio y la maldad acumulada por generaciones de la familia Warrant. Cada acción cruel, cada injusticia hacia Elisa, cada secreto enterrado bajo el lujo y las paredes victorianas había alimentado a esa entidad, y ahora quería que yo agregara mi sufrimiento a su banquete. Tragué saliva, intentando recomponer mi pensamiento. No podía ceder al miedo. No podía convertirme en parte del ciclo. La linterna, que había quedado al otro lado del pozo, seguía iluminando parcialmente la humedad que cubría las paredes. Allí, como reflejada en un espejo distorsionado, vi algo que me congeló. El rostro de Elisa, mirándome desde las sombras, pero no con odio, sino con desesperación. Sus ojos negros imploraban que no me rindiera, que rompiera el círculo, que pusiera fin al tormento. Con esfuerzo, avancé hacia la pared y busqué la trampilla secreta que había encontrado días atrás en el desván. Mis dedos temblaban, pero finalmente encontré la madera suelta. Tiré de ella y se abrió con un crujido largo, dejando escapar un olor acre, mezcla de tierra, humedad y algo más. Algo metálico, antiguo. Respiré hondo y entré. La luz de la linterna iluminó un pequeño espacio escondido, donde había restos de ropa, cartas y un diario arruinado por la humedad. Las páginas eran casi ilegibles, pero algunas palabras saltaban con claridad.
Él me mató. Me enterraron viva, pero volveré, y nadie escapará. El pozo estaba detrás de mí, y la sensación de ser observado aumentaba a cada segundo. Sabía que la entidad podía sentir mi miedo, alimentarse de él, y no quería darle la oportunidad. Abrí el diario y comencé a leer en voz alta las palabras de Lisa, tal como estaban escritas, mezcladas con lágrimas que caían sobre la tinta borrada por el tiempo. Cada frase parecía calmar un poco el aire pesado. Cada palabra pronunciada parecía alejar en la oscuridad unos centímetros más. Pero entonces sentí algo en la nuca, un aliento frío que me recorrió la columna vertebral. No estaba sola. El vigilante se había materializado parcialmente, una masa oscura que respiraba y ondulaba alrededor del pozo. Susurraba palabras incomprensibles, gimiendo de frustración, mientras los ecos de Elisa resonaban y se mezclaban con los míos. «Debes aceptar la verdad», murmuró la voz de Abner dentro de mi cabeza, como si el espíritu de mi tío me guiara. «Solo enfrentando la historia completa podrás liberarla. Y a ti mismo». Comprendía que no había otra salida. Debía conocer todo: la noche del asesinato, el encubrimiento, los secretos de cada generación. Solo entonces podría confrontar al vigilante, solo entonces podría romper el ciclo de dolor y liberar a Elisa de la prisión de su propio miedo y de la corrupción de su familia. Cada fibra de mi cuerpo estaba exhausta, pero también encendida por una determinación que nunca había sentido antes. Me incliné nuevamente sobre el pozo, esta vez no para mirar, sino para escuchar. Las voces de Elisa y de los otros atrapados se hicieron más claras, gritos de horror, súplicas, lágrimas que nunca se secaron. Todo se unió en un coro aterrador de desesperación y verdad. Y en medio de todo, la figura del vigilante se acercó lentamente, flotando por encima del pozo, su sombra extendiéndose hasta los bordes de la sala, su silueta tan distorsionada que era imposible discernir dónde terminaba su cuerpo y comenzaba la oscuridad. Respiré hondo. Supe que la batalla final no era física, sino mental y espiritual. Era la confrontación de toda la historia de la casa Warren, y mientras el aire se volvía más denso, el frío más penetrante y los susurros más claros, entendí algo más. No podía fallar. Si lo hacía, no solo yo sino todos los atrapados en ese pozo se perderían para siempre, y el ciclo continuaría, alimentándose del dolor, del miedo y de la desesperación de cualquiera que osara entrar. Me incorporé, sujetando el diario de Lisa con fuerza. La linterna oscilaba, proyectando sombras que se movían como serpientes. La entidad emitió un gruñido bajo, profundo, antiguo, que hizo temblar el suelo y reverberar en las paredes del sótano. Cada músculo de mi cuerpo gritaba miedo, pero también estaba cargado de resolución. La noche del final estaba cerca, y yo estaba listo para enfrentar la verdad completa, la historia de Elisa y el rostro del vigilante. Porque entendí que el miedo no era mi enemigo. Mi enemigo era la ignorancia, la negación de lo que había sucedido. Solo enfrentando la verdad podía liberar a todos, incluida Elisa, y tal vez, solo tal vez, sobrevivir yo para contarlo. Capítulo 11. La noche final. La noche había caído sobre la casa Warren con un peso casi tangible, denso y opresivo, como si el aire mismo se hubiera transformado en plomo. Cada sombra en los pasillos parecía moverse con vida propia, reptando por las paredes y arrastrándose sobre los suelos de madera crujiente. El silencio no era un alivio, sino una amenaza. Estaba cargado de presencias invisibles, de miradas que no podía ver, pero que sentía recorriéndome de la cabeza a los pies. Cada paso que daba hacía que mi respiración retumbara en la mansión como un tambor siniestro. Cada crujido de la madera parecía responderme con un eco burlón.
Me armé de valor y sostuve el diario de Eliza frente a mí. Sus palabras me guiaban, cada frase escrita con desesperación y esperanza. Me recordaba por qué había soportado tantas noches de terror, golpes en las paredes, sombras alargadas y voces que susurraban mi nombre desde la oscuridad. Sabía que esta sería la noche decisiva, la confrontación final con el vigilante, la entidad que se había alimentado de décadas de dolor y maldad. Cada segundo que pasaba sentía su presencia más cerca, más tangible, más hambrienta. Avancé por el pasillo principal hacia la sala de estar, donde había intentado el ritual de Abner días atrás. La sala estaba como la recordaba, pero más oscura, más cargada. Las velas que había encendido habían sido reemplazadas por un aire helado que emanaba de la nada. Una sombra gigantesca ocupaba el centro de la habitación, densa y fluctuante, con bordes que parecían fundirse con la negrura del techo. Su presencia era imponente, un abismo vivo que consumía todo a su alrededor. Y aunque no tenía ojos, me miraba. Lo sentía atravesándome, examinando cada rincón de mi mente, buscando mi miedo, alimentándose de él. Intenté no mirar a otro lado, intenté no temblar. Sabía que cualquier signo de debilidad solo lo fortalecería. Di un paso adelante, luego otro, hasta situarme frente al centro de la habitación. Tomé aire, recordando las palabras de Eliza en el diario. Solo la verdad nos libera. Solo enfrentando la historia completa puede salvarnos. Empecé a leer en voz alta cada línea, cada carta, cada confesión de terror y abuso de la familia Warren. Mi voz temblaba, pero no cedí. Cada palabra parecía cortar un hilo de la sombra que nos mantenía atados. El vigilante reaccionó como nunca antes lo había hecho. La masa oscura se agitó violentamente, proyectando sombras por toda la sala, que golpeaban las paredes como si fueran látigos. El suelo tembló bajo mis pies, los objetos de la habitación volaron por el aire como si la gravedad misma se hubiera vuelto loca. Oí gritos lejanos mezclados con los suyos, ecos de Eliza y de los atrapados en la mansión que durante décadas habían sufrido en silencio. El entidad intentó acallarme, susurrando amenazas, recuerdos distorsionados de mi infancia, imágenes de fracaso y miedo, pero continué leyendo, recitando la verdad, pronunciando cada nombre, cada injusticia. En un momento sentí algo tocarme, no era físico, sino espiritual. Un choque que recorrió cada nervio de mi cuerpo, un estremecimiento que parecía querer arrancarme del suelo. Vi la sombra acercarse, más definida, más violenta, hasta que su forma se fusionó con mi visión y todo se volvió un torbellino de oscuridad y gritos. Me arrodillé, sosteniendo el diario frente a mí como un escudo, y entonces ocurrió algo inesperado. Entre la negrura, una luz tenue comenzó a formarse. Una figura femenina apareció, translúcida pero clara, con los ojos llenos de dolor y esperanza. Era Eliza. Su presencia emanaba un calor que contrastaba con el frío paralizante de la entidad. Ella habló, su voz resonando en mi mente y en la habitación a la vez. «Tú eres la última pieza. Debes terminarlo. Déjame ir». Sentí una fuerza que intentaba empujarme hacia atrás, un intento desesperado del vigilante por retenernos, pero no cedí. Avancé un paso más y pronuncié su nombre en voz alta, con toda la fuerza de mi miedo convertido en determinación. «Eliza, puedes descansar. Tu historia será escuchada». La reacción fue instantánea. La sombra del vigilante se agitó violentamente, un rugido que parecía venir del suelo mismo, del aire, de cada objeto en la mansión. La luz que rodeaba a Eliza creció hasta ser cegadora y por un instante todo se volvió blanco. Sentí que mi cuerpo flotaba, que el tiempo se estiraba, que cada segundo duraba una eternidad. Y luego, un silencio absoluto. La luz disminuyó lentamente y el aire pesado se volvió aire común, respirable. La sala estaba en calma, pero mi corazón no dejaba de latir desbocado. La entidad había desaparecido, o al menos ya no estaba frente a mí,
Podía sentir un cambio en la casa, un vacío donde antes había presión, un alivio que era casi doloroso por la intensidad del miedo acumulado. Elisa estaba frente a mí, sus ojos ahora serenos, agradecidos, y lentamente comenzó a desvanecerse. Antes de desaparecer por completo, susurró: «Gracias por escuchar, por liberar». Y se fue, dejando detrás un silencio absoluto, un vacío que parecía limpio por primera vez. Me desplomé en el suelo, exhausto, temblando de pies a cabeza, sin poder comprender del todo lo que acababa de ocurrir. Cada músculo de mi cuerpo estaba dolorido, cada pensamiento un caos, y sin embargo, había paz. La casa estaba en silencio, no había golpes, no había susurros, no había sombras que se movieran por voluntad propia. La mansión parecía dormida, pero esta vez no era una amenaza, era un descanso ganado a pulso. Me arrastré hacia la puerta principal, mis manos temblando mientras giraba la llave que había pasado años sin usar. La abrí lentamente y la luz del amanecer se filtró en la entrada. Era dorada, cálida, distinta a cualquier luz que hubiera visto antes. La sentí recorrer el vestíbulo, penetrando cada rincón oscuro, cada memoria atrapada, y por un momento pensé que la mansión sonreía, que me agradecía, que había dejado de ser un lugar de terror para convertirse en algo casi humano. Salí al exterior, respirando el aire fresco de la mañana. No había un solo sonido de pájaros, ni viento, ni hojas, solo un silencio limpio que parecía un regalo después de la tormenta de la noche. Miré hacia la casa una última vez, viendo cada ventana, cada balcón, cada sombra que antes me había observado. Ahora no había nada, solo una mansión normal, victoriana, silenciosa. Sabía que lo que había pasado no podría explicarlo fácilmente a nadie. Nadie creería que las paredes habían guardado un alma atrapada, que el rencor y la maldad de generaciones habían creado una entidad capaz de devorar voluntades. Pero también sabía algo más. Había sobrevivido. Había confrontado lo imposible, había escuchado la verdad de Elisa y había liberado lo que debía ser liberado. Me giré para mirar la entrada una última vez, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero era distinto, era liberador. La casa Blackwood parecía que había sido en sus orígenes la casa de los Warren, seguía ahí, imponente, silenciosa, pero vacía. Y mientras daba el primer paso fuera de la propiedad, supe que la historia había terminado. Había sido la experiencia más aterradora, más intensa y más real de mi vida, y ahora podía seguir adelante llevando conmigo cada recuerdo, cada susurro, cada sombra que alguna vez habitó esos muros. Habéis sido testigos de lo que nadie debería experimentar. La casa Warren ya no me controla. Elisa ha encontrado la paz. Y yo sigo aquí, respirando, con el corazón aún temblando por lo que hemos vivido juntos. Cada susurro, cada sombra, cada instante de terror ha quedado grabado. Y gracias a vosotros, nadie tendrá que enfrentarlo solo. Si habéis sentido cada golpe en las paredes, cada susurro en la oscuridad, si habéis recorrido conmigo cada pasillo y sentido el miedo que me recorrió hasta los huesos, ahora podéis ayudar a que esta historia llegue más lejos. Suscribíos a Exulum y dadle like a este audiolibro. Cada suscripción, cada like, no es solo un gesto, es fuerza, es apoyo, es ser parte de un viaje que ha enfrentado lo imposible y ha salido vivo. No dejéis que estas historias desaparezcan en el olvido. Vuestra participación mantiene vivas estas experiencias, nos ayuda a descubrir más secretos, a enfrentar más misterios y a compartirlos con todos los que buscan la verdad detrás de lo inexplicable. Suscribíos, dadle like y compartidlo. Juntos seguiremos explorando lo desconocido. Gracias por acompañarme hasta aquí. Esto es solo el comienzo.